Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Me presento, mi nombre es Paula Giovanni Barrios Saucedo, soy licenciada en Psicología con maestría en Psicología Clínica de la Salud. El día de hoy daremos inicio a la materia de métodos de investigación. Les compartiré las diapositivas del primer tema. Empezaremos con la cápsula número uno, donde abordaremos el tema acerca de los fundamentos generales y acerca de la ciencia como forma de conocimiento. Para esto ya les estoy compartiendo las diapositivas. En el estudio de los métodos de investigación, nuestro punto de partida es definir la meta final, el conocimiento científico. La investigación es un proceso organizado y sistemático que está diseñado para generar un tipo de saber superior que se distingue por su validez y objetividad. Para dominar los métodos y las técnicas, el cómo investigar, primero debemos aprender la naturaleza de la ciencia, que es el que buscamos. A lo largo de esta presentación de este tema, analizaremos la ciencia, pero no desde una perspectiva filosófica abstracta, sino como el marco de referencia que dicta el rigor, la lógica y los procedimientos que utilizaremos en cualquier proyecto de investigación. ¿Ok? Bueno, el conocimiento y la necesidad de un método. La búsqueda humana del saber, de la institución al sistema, de la intuición al sistema, perdón, el ser humano adquiere conocimientos de diversas maneras, pero no todas son apropiadas para la toma de decisiones críticas o el desarrollo tecnológico. Es fundamental distinguir los tipos de conocimiento para justificar la aplicación de métodos rigurosos. Primero tenemos el conocimiento empírico, conocido también como conocimiento vulgar. Está basado en la experiencia no organizada, la tradición o el sentido común. Es útil en el día a día, pero inexacto e inconsistente. Por ejemplo, la creencia popular de que una manzana al día mantiene al médico lejos. También está el conocimiento místico religioso, que es el conocimiento que está basado en la fe, en la revelación o los dogmas. Es una verdad aceptada, pero no es una verdad demostrada. El conocimiento científico, este sí está basada en la observación sistemática, la experimentación y tiene también por detrás un razonamiento lógico. Su validez reside en que es replicable y se somete a pruebas constantes. Es la única forma de conocimiento que exige el uso de un método es estricto para su validación. Este método lo veremos en las semanas siguientes, en las cápsulas siguientes, cuál es el paso a paso para que se pueda llevar a cabo este conocimiento científico, esta investigación como tal, guiándonos con el método científico. La definición operacional de ciencia. La ciencia es el cuerpo de saberes metódicamente adquiridos. Entonces, la ciencia es un sistema de conocimientos que busca describir, explicar y predecir los fenómenos del universo a través de un conjunto de procedimientos explícitos y controlables. ¿Cuáles son los componentes esenciales que impulsan a los métodos? Tenemos la racionalidad y la sistematicidad. La primera, la racionalidad, se basa en la lógica y en la razón, rechazando todas estas explicaciones mágicas o emocionales. El método debe de ser un proceso lógico y coherente. En cuanto a la sistematicidad, es el conocimiento que se organiza en un sistema interconectado, teorías, leyes, un método que no puede ser un paso aislado, sino que es parte de una estrategia que debe de estar bien organizada y fundamentada. Continuando con el método científico, la principal característica que eleva el conocimiento a categoría científicamente en su metodicidad, la ciencia es un conocimiento obtenido metódicamente. La metodicidad implica un proceso controlado. Primero tenemos esta planificación rigurosa, es decir, el investigador no improvisa, sino que planifica cada paso, la población a estudiar, qué variables se van a medir, qué instrumentos se va a utilizar. Todos estos pasos, incluso antes de estos pasos, hay otros pasos, como saber en sí qué se va a investigar, cuál va a ser la pregunta, el problema de investigación. Y de esto van a surgir otros pasos que es necesario que se tomen en cuenta y que se guíen de manera metódica, se sigan de manera metódica, ya que cada paso va a tener un objetivo final en la investigación.
La reproducibilidad es el proceso en el cual debe de estar bien documentado que cualquier otro investigador, siguiendo los pasos, se debe de poder llegar a resultados similares. Esto garantiza que haya una validez externa. Lo mismo, pues esta investigación, si se reproduce por parte de otros autores, pues que el resultado sea el mismo, sea un resultado similar, tomando en cuenta también el resultado del mismo, pero tomando en cuenta las variables, el instrumento utilizado y la población, ya que también así se investiga exactamente lo mismo, tomando en cuenta las mismas variables. Si la población no es la misma población, entonces pues es normal que los resultados que se obtengan sean diferentes. Pero si una investigación se reaplica, se reproduce tal cual la primera investigación, pues entonces sí tendría que tener un resultado, el mismo resultado o un resultado similar, ya que esto va a garantizar que haya una validez por parte de la investigación realizada. Posteriormente tenemos el control de sesgos. El método se diseña para neutralizar las influencias subjetivas o errores de medición. Por ejemplo, en un estudio de opinión, el método exige un muestreo probabilístico riguroso. El vínculo directo con nuestra asignatura. Entonces, aquí, ¿qué tiene que ver todo esto que les estoy explicando con lo que es la asignatura de métodos de investigación? Pues entonces, la ciencia, que es el fin, que es el conocimiento. Entonces, para esto, el método científico es el camino para lograr alcanzarlo. La materia de métodos de investigación se enfoca precisamente en dominar las técnicas para recorrer ese camino de manera efectiva. El propósito de la investigación. Toda investigación, al aplicar sus métodos, busca cumplir con una o varias de estas funciones. El método que elijamos dependerá de la función que queremos priorizar: describir, explicar o predecir. En cuanto a la descripción, consiste en detallar y clasificar el objeto de estudio. Responde a qué es, cómo son sus componentes. ¿Cuál es el método que se usa? Pues aquí entran los estudios descriptivos, el uso de estadísticas de frecuencia y las medidas de tendencia central. En cuanto a las investigaciones explicativas, en esto se busca determinar las causas y las relaciones de causa y efecto entre los fenómenos. Aquí se responde a la pregunta de por qué sucede. ¿Qué método se usa? Pues aquí entran los diseños experimentales, estudios causales y uso de regresión y modelos multivariados. En cuanto a la predicción, es anticipar el fenómeno o suceso futuro basándose en las leyes y explicaciones establecidas. Responde a ¿qué sucederá si se dan estas condiciones? ¿Qué método se usa en este tipo de investigación? Los modelos de simulación, análisis de serie de tiempos y modelos predictivos. En cuanto a la aplicación, ya es el control y transformación, es el uso de las explicaciones y predicciones para poder resolver problemas prácticos. ¿Qué método se usa? La investigación aplicada y estudios de intervención. La estructura del saber. El conocimiento científico se organiza jerárquicamente. Entender esta estructura nos ayuda a situar el alcance de nuestros propios hallazgos de investigación. Entonces, las ideas abstractas y representaciones mentales con las que pensamos la realidad, así como los métodos, definen cómo se va a operacionalizar estos conceptos para poder medirlos, es decir, para poder obtener nuestras variables. Aquí la hipótesis son estos enunciados conjeturales que se proponen al inicio de una investigación para poder explicar tentativamente un fenómeno. La investigación se diseña con el único fin de poder probar o refutar esta hipótesis. La ley, una relación constante, universal y bien confirmada entre dos o más hechos o variables, a menudo expresada en una fórmula matemático-lógica. Y la teoría, este es el nivel más alto de organización. Es un sistema integral de hipótesis, leyes y conceptos que proporciona una explicación amplia y coherente de la porción significativa de la realidad. Aquí, ¿qué ejemplo podemos encontrar? Pues la teoría de la relatividad y la teoría de la disonancia cognitiva. ¿Cuáles son los caminos lógicos del método científico? Los métodos de investigación se basan en dos formas fundamentales de razonamiento que interactúan constantemente. Primero tenemos el método deductivo. Este va de lo general a lo particular. ¿Qué proceso se sigue? Parte de leyes o teorías generales ya aceptadas para aplicarlas y poder predecir o explicar un caso en particular.
El rol de la investigación pues se usa para poder derivar hipótesis a partir de una teoría existente. Por ejemplo, si la teoría X dice que el bajo salario causa rotación laboral, deducimos que una empresa que tiene bajos recursos entonces tendrá una alta rotación. Ahora, el método inductivo, a la inversa, va de lo particular a lo general. Parte de la observación de casos particulares, de casos específicos, hechos o datos, para poder llegar a una generalización, aplicar una ley o una teoría. Por ejemplo, se usa en la generación de nuevo conocimiento a partir de la experimentación o la observación empírica. Por ejemplo, si observamos a 100 cisnes blancos, concluimos que todos los cisnes son blancos. Entonces, la investigación rigurosa, especialmente en el modelo hipotético deductivo, utiliza un ciclo constante que va y vuelve entre la teoría de la deducción y la observación, que vendría siendo el método de inducción. El criterio de falsabilidad. Uno de los conceptos más importantes en el método científico propuesto por Karl Popper es el principio de la falsabilidad. Es el criterio de demarcación que separa la ciencia de lo que es la no ciencia. Definimos primero qué es una falsabilidad. Es un enunciado, una hipótesis o una teoría es científica solo si es susceptible a ser demostrada como falsa mediante la observación o la experimentación. ¿Cuál es el impacto de los métodos de investigación entonces? En cuanto al diseño crítico, el investigador debe diseñar sus métodos de prueba no para confirmar su hipótesis, sino para intentar refutarla. Si el experimento falla en refutarla, la hipótesis se fortalece provisionalmente. Actitud abierta al error. La ciencia avanza cada vez que una hipótesis es refutada, ya que el error no es un fracaso del método, sino una corrección de teoría. Por ejemplo, si un método de investigación en psicología es incapaz de diseñar un experimento para demostrar que su teoría es incorrecta, la teoría no es considerada científica, sino dogmática. ¿Por qué es tan importante esta actitud abierta al error? Porque muchas veces en las investigaciones se cree erróneamente que se tiene que comprobar que la hipótesis de trabajo es verdadera, cuando no, la hipótesis está ahí diseñada, es una teoría, está ahí como un enunciado, pero está diseñado para comprobar si es correcta o para refutarla. Y en dado caso de que en la investigación de que la hipótesis pues no es la correcta, se refuta la hipótesis, no quiere decir que la investigación es errónea, simplemente la hipótesis fue refutada y no quita validez a la investigación, al contrario, pues da pie a que haya o da apertura a que haya nuevas investigaciones, que se pueda reformular la hipótesis hasta que se pueda comprobar. Tipos de ciencia y tipos de métodos requeridos. La naturaleza del objeto de estudio determina qué métodos son aplicables. Por ejemplo, clasificar la ciencia es fundamental para elegir la metodología correcta. En cuanto a las ciencias formales, la lógica, las matemáticas, su objeto son los conceptos abstractos, el método pues es la demostración y el axiomático, y las implicaciones metodológicas son estas herramientas para la investigación fáctica, por ejemplo la estadística y el cálculo son métodos que se usan para analizar datos reales. En cuanto a las ciencias fácticas, la física, la biología, la sociología, el objeto son los fenómenos reales, fenómenos empíricos. Se utiliza el método de la observación, experimentación y la medición, y la implicación metodológica constituye el campo principal de la aplicación de los métodos de investigación, requiriendo contacto directo o indirecto con la realidad para la recolección y el análisis de los datos. Bueno, aquí hay un poco de las diferencias metodológicas entre la naturaleza y la sociedad, que ha sido un poco de lo que venimos hablando. Igual la dinámica de la ciencia, pues una de las enseñanzas fundamentales de la ciencia debe verse como un proceso activo, no como un catálogo estático de resultados. La ciencia, como producto, son resultados determinados de las teorías, los libros de texto, las fórmulas, es lo que se enseña. Mientras que la ciencia, como proceso, es la actividad de investigar, de formular preguntas, de diseñar métodos, de recolectar, analizar y someter a crítica el conocimiento. Es lo que se hace. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene el investigador de métodos? Entonces, el estudiante de métodos de investigación se enfoca en el proceso. Debe ser experto en identificar las preguntas que se desprende del producto, diseñar un proceso para responder a esa pregunta y ejecutar el proceso con rigor que exige la ciencia, es decir, con objetividad y verificabilidad.
Un ejemplo de metodología en ciencias sociales, pues aquí hay un ejemplo en un caso de marketing y sociología. Tiene su fundamento científico, tiene el diseño metodológico, es decir, el buscar qué método se va a aplicar, tiene los procedimientos que se van a seguir y la conclusión científica, ya que este resultado, en este ejemplo específico, va a permitir que una empresa afirme con cierto grado qué probabilidad científica que su campaña fue efectiva basándose en el rigor del método aplicado. La medición y la operacionalización. La ciencia, como forma de conocimiento objetivo, requiere que en sus conceptos sean traducidos a magnitudes medibles. En cuanto a la medición, es el proceso por el cual se asignan números o símbolos a las propiedades de un objeto o fenómeno siguiendo reglas definidas, mientras que la operacionalización es un proceso metodológico clave en cuanto a la metodología de la investigación y consiste en definir un concepto abstracto en términos de operaciones o procedimientos que se usarán para observarlo y medirlo. Por ejemplo, si una de nuestras variables tiene que ver con es el estrés, entonces nuestra operacionalización del estrés tenemos que buscar cómo esa palabra, ese concepto, definirlo o sacarlo en otros conceptos que sean medibles. Por ejemplo, frecuencia cardíaca, puntuación de la escala de estrés y así sucesivamente. Entonces, ese concepto hay que definir el concepto abstracto en términos que sean operacionales o procedimientos que se puedan medir o se puedan observar. Es decir, tiene que descomponer esa palabra. ¿Qué implicaciones tiene para los métodos? Si un investigador no operacionaliza correctamente su concepto, es decir, si no dice, no demuestra exactamente cómo lo va a medir, entonces el estudio deja de ser científico, ya que no podrá ser replicado ni verificado. El método define la calidad de las mediciones, ya sea escala Likert, instrumentos validados, calibración de equipos, etc. El rigor moral, en cuanto al consentimiento informado, pues es el método de recolección de datos que debe de incluir un procedimiento claro y documentado donde los participantes tienen que aceptar voluntariamente su participación. Tiene que haber privacidad y confidencialidad, es decir, que haya un manejo de datos, que haya esta codificación, que estos métodos aplicados sean bajo un anonimato, que haya un almacenamiento seguro de los datos que la población dé son exigidos para proteger la identidad de los sujetos. Que haya una integridad de datos. Los métodos de análisis deben de ser aplicados de manera honesta, sin que haya una manipulación de datos, sin que se busque forzar resultados o ignorar evidencia contraria a la que se está buscando. Y revisión por pares. Antes de ser aceptado como conocimiento científico, el método de investigación debe de pasar por una revisión de expertos para garantizar su rigor. La fusión de métodos. Muchos de los problemas actuales son demasiado complejos para ser abordados por una sola ciencia. Esto ha llevado a la necesidad de que haya una interdisciplinariedad. Entonces, ¿qué valor científico tiene? Pues que haya esta investigación interdisciplinaria produce un conocimiento más holístico y realista, pero exige que el investigador domine no solamente los métodos de su campo, sino que entienda la lógica y los fundamentos de los métodos de las ciencias vecinas. La ciencia es la forma de conocimiento elegida por la humanidad para poder entender la realidad y su poder reside en el método científico. En esta asignatura de métodos de investigación entenderemos que la rigurosidad, objetividad y la verificabilidad son características intrínsecas de conocimientos que obligan al investigador a usar procedimientos estrictos, a usar los métodos, el método científico. Entonces, el resto de cursos nos dedicaremos a desglosar las técnicas que garantizan que el conocimiento generado cumpla con altos estándares en las ciencias. Así que esto fue todo como la parte introductoria del tema. Esta fue la cápsula número 1. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.